Disforia. Hola, soy su amiga Disforia. En este video vamos a ver cómo hacer líneas usando una máquina de bobinas y una aguja tradicional. Me han contactado muchos tatuadores o prospectos a tatuadores que van comenzando y que me dicen que estas agujas no tatúan igual que las agujas de cartucho. El problema no son las agujas, sino la manera de utilizarlas, que es distinta. Nosotros vamos a poder ver que las agujas de varilla tradicionales no tienen la misma firmeza que tienen las agujas de cartucho. Si yo tengo una aguja de cartucho y la intento mover para todos lados, la aguja no se va a mover. La aguja queda bien firme porque desde dentro tiene un eje que no permite que nuestra aguja se vaya de lado o se mueva así, sino que tiene que salir completamente recta. Y en las máquinas tradicionales con agujas de este tipo es distinto, porque nuestra aguja sí baila, nuestra aguja tiene un movimiento. Para eso le ponemos una liga, o las máquinas rotativas tipo Dragonfly traen un rodillo que se ajusta para empujar la aguja. De esa manera nuestra aguja no va a hacerse hacia adelante ni va a hacerse hacia atrás, pero aún así tiene más margen de error que un cartucho. Un cartucho se mueve completamente en su posición. Estas agujas, si nosotros no las sabemos colocar y si no las sabemos utilizar, no nos van a dar buenos resultados. Con una aguja de cartucho yo puedo tatuar tanto para abajo como para arriba, para un lado, para el otro, sin mover el cartucho, obviamente, sin mover la máquina. Pero con las máquinas de bobinas va a ser distinto, porque con estas máquinas lo más conveniente es tatuar hacia adelante para que nuestra aguja siempre esté presionada contra la pared de nuestra punta. Pero si yo quiero tatuar con estas máquinas hacia atrás, voy a hacer que la aguja se despegue de la punta del tip y entonces no va a ser consistente mi línea, porque si yo estoy haciendo movimientos de este tipo, la aguja se va a ir para un lado y para otro, o mejor dicho, para adelante y para atrás. Entonces lo más conveniente cuando tatuemos con máquinas de bobinas va a ser tatuar hacia adelante, siempre hacia adelante. Esa va a ser la mejor manera de hacer que nuestras líneas queden firmes. Claro, primero nos vamos a asegurar de que la aguja haya quedado colocada en su posición correcta, que haya quedado suficientemente tensada con la liga y aparte que tenga la curvatura que ya les he mencionado en otros videos. Si ustedes no han visto mis videos sobre máquinas de bobinas, les voy a dejar por acá un playlist donde tengo videos de todo acerca de este tipo de máquinas. Una vez que ya quedó claro lo que les acabo de mencionar, vamos a empezar a tatuar. Siempre que tatuemos vamos a empezar de abajo hacia arriba para que con el movimiento de nuestra mano no vayamos a borrar lo que no hemos hecho. Si yo empiezo desde arriba, voy a ir bajando y puede que corra el diseño. En piel sintética es más difícil que nuestro diseño se corra, pero en piel humana sí suele pasar. Por eso hay que acostumbrarnos siempre a empezar de abajo hacia arriba. Voy a activar la máquina para comenzar a tatuar. No sé si se fijaron que cuando uno está tatuando en este tipo de piel, si uno no la estira, empieza a bombarse cuando va pasando la aguja y eso hace que rebote, salpica nuestra tinta y aparte puede hacer que nuestra aguja no inyecte bien, que nuestra línea no quede firme. Siempre que tatuemos en piel sintética o en piel real, vamos a estirarla en el sentido en el que estamos tatuando, no al contrario. Si yo hago la línea así, no la voy a estirar de esta manera, la tengo que estirar de esta manera para que la aguja vaya entrando sin ningún problema y la piel no se levante y no rebote. También en la piel humana pasa eso del rebote. Aquí es aire lo que se levanta, pero en la piel humana es nuestra propia grasa y entonces necesitamos estirar bien para hacer una línea. Vamos a continuar.
Tenemos que tener mucho cuidado con esos movimientos, como ahorita que llegué a la punta, la piel se levantó y eso puede hacer que mi aguja se vaya por otro lado y que la línea o el trazo que estoy haciendo no quede bien. Todo eso es algo que tenemos que ir viendo. Sigamos. Otra cosa que tenemos que tener bien clara es que también nosotros debemos de facilitarnos la manera de trabajar. En este caso, yo estoy aquí en un espacio muy reducido. Aquí alrededor tengo los insumos que estoy utilizando y aparte tengo el equipo de iluminación y la cámara. Por eso es que aquí me falló el trazo. No tengo la comodidad que debería de tener. Entonces tenemos que ver todo eso. Tenemos que ver que no importa que cometamos un error, porque de los errores vamos a aprender, porque los errores son los que nos van a decir en qué tenemos que mejorar. Ahora, si esta línea se me pasó un poco para este lado, vamos a ver que va a haber ocasiones en las que no va a haber ningún problema. Por ejemplo, este diseño va a ir completamente relleno de color negro. Entonces ese error me ayuda para aprender, pero también lo puedo corregir. Siempre busquen tener un espacio de trabajo amplio en medida de lo posible, donde ustedes puedan moverse a sus anchas y también su máquina, también el cable, que no los interrumpa ni les interfiera en su trabajo nada. Vamos a seguir. Si ustedes cuando estén tatuando llegan a sentir que sacan la aguja de esta manera, lo que tienen que hacer es repasar. Si mi línea yo la estoy terminando hasta aquí, tengo que empezarla nuevamente, pero desde antes, y continuarla hasta donde deba, porque si no se va a notar el corte que estoy haciendo entre una línea y otra, y no son dos líneas distintas, tiene que ser la misma. Por eso vamos a empezar desde antes. Tienen que dar una pasada nuevamente, porque en esa parte la tinta fue quedando cada vez menos hasta desaparecer, y en ese caso fue lo que hice en esta parte. Ahora vamos a limpiar un poco para ver cómo quedaron los trazos. Miren, así es como quedó el trazo. Obviamente aquí sabemos que hubo un error y se los expliqué, porque eso nos va a pasar cuando vayamos empezando. No hay ningún problema y nos lo podemos permitir, y más nos lo podemos permitir cuando estamos haciéndolo en un tatuaje de práctica, en piel sintética, porque por eso es práctica. Entonces esto hay manera de corregirlo. Simplemente hay que asegurarnos de ir aprendiendo de ese error para no reproducirlo. Como les comento, este diseño va a ser completamente en negro, entonces yo puedo tener el margen de error de equivocarme hacia adentro, pero no hacia afuera, porque entonces ahí ya le estaría cambiando la forma al diseño. Esto lo voy a dejar para el último, que es cuando lo voy a corregir. Ahora le voy a dar un poco de vuelta aquí al diseño y vamos a hacer esta otra punta de nuestra estrella. Activamos nuestra máquina y continuamos. Si ustedes se fijan, la velocidad a la que yo estoy deslizando la mano es una velocidad uniforme. Voy al mismo ritmo sobre toda la línea, porque si yo empiezo a un ritmo lento, pero después me acelero y quiero acabar el trazo más rápido, lo único que estoy haciendo es que en esa parte no va a estar entrando la misma tinta que entró al principio donde yo iba lenta. Entonces eso es algo que tenemos que tomar en cuenta. Si yo voy a una velocidad y me salto, puede haber
haber saltos de tinta. ¿Qué quiere decir? Que cuando yo limpie, la tinta nada más va a quedar en ciertas partes y unas partes van a quedar sin tinta, va a quedar como punteada, y eso va a ser porque estamos deslizando a diferentes velocidades nuestra mano. Tenemos que tener en cuenta la velocidad que nuestra aguja tiene. Mientras mayor voltaje tiene, más rápido está entrando y saliendo a la parte de la piel donde está tatuando. Entonces, mientras más alto sea el voltaje, yo puedo deslizar la mano más rápido, porque la aguja, como está entrando tantas veces, está dejando mucha más tinta que si estuviera más lenta. Cuando la aguja está más lenta, obviamente tengo que ser más lenta con mi mano para que la aguja alcance a entrar las veces suficientes y deje la tinta que necesitamos. Vamos a seguir. Otro factor que también nos puede afectar no nada más es la velocidad de la mano, sino que la podemos meter y sacar por el pulso. A veces el pulso nos falla y vamos a veces a clavar más la aguja y en lugares la vamos a sacar. Aunque vayamos a la misma velocidad, la profundidad que le estamos dando a la aguja no va a ser la misma. En lugares va a ser suficiente y en lugares va a ser excesiva, y en otros puede hacernos falta. Entonces tenemos que asegurarnos de siempre ir a la misma velocidad, pero también a la misma altura, no subir y bajar la mano cuando vamos tatuando, porque eso fue algo que alcancé a hacer en este trazo para que ustedes lo vieran. No sé si lo notaron, que al final se vio que di como punterazos, y esos punterazos hacen que la tinta quede dispareja. Entonces, ¿qué hice? Regresé con mi aguja. Una vez que di el trazo, regresé para hacer un remarque y lograr que mi línea quede pareja. Todos estos trucos y todos estos secretos no son cosa del otro mundo, son cosa de practicar. Vamos a seguir. Creo que acaban de notar cuando mi aguja se enganchó. Esto suele pasar tanto en piel real como en piel sintética, y se debe también principalmente a que no estiramos. Entonces, todo esto que les estoy mostrando es con fines didácticos, para que ustedes vean todos los errores que van a cometer cuando van empezando, pero esos errores nos dicen que cambiar. Se le llama engancharse a la aguja cuando nosotros estamos tatuando y llega un punto en el que la aguja ya no avanza, se queda atorada en esa parte de la piel y pasa en piel humana y pasa en piel sintética. Eso es algo que tenemos que siempre acordarnos, porque si pasa en piel humana, estamos causando más daño del que debemos de causar a esa zona donde se nos llega a enganchar, y a veces cuando la aguja está enganchada y la forzamos, estamos causando reventamiento de piel que no tendríamos por qué causar. Voy a pasar a limpiar esta parte para seguir tatuando. Cuando la aguja se nos llega a enganchar, van a quedar partes más marcadas, como en esta zona, que se alcanza a ver como un grumito de tinta. Entonces, ¿por qué se hace? Como la aguja se engancha en un solo lugar, sigue inyectando tinta en ese lugar, pero como nosotros la queremos sacar de esa zona donde se enganchó, podemos tener movimientos hacia cualquier lado que sean involuntarios, y eso nos va a causar ese tipo de manchones de tinta. Todo se puede reparar, como ya les comenté en el tatuaje, casi todo se puede arreglar, pero
pero vamos a ir procurando que esas cosas no pasen, simplemente estirando la piel. Voy a continuar con esta otra punta. Ahorita pudieron notar otro detalle. Cuando yo iba aproximadamente aquí a la mitad de la línea, mi movimiento natural de la mano ya no dio más. No importa, nosotros no tenemos que forzarnos a hacer líneas de un solo trazo de principio a fin. Podemos hacerlas en 2 o 3 o 4 partes, las que sean necesarias dependiendo su tamaño. Únicamente, como les comentaba, si yo termino mi línea en este punto, tengo que retomarla desde un poco antes de terminar para que no se note la unión y mi línea quede de una sola pieza. Sigamos. Vamos a limpiar un poco la piel para apreciar los detalles de lo que acabamos de hacer.
Listo, vamos a ver los detalles que acabo de tener en esta última parte que hice. Si ustedes se dan cuenta, en esta línea izquierda la tinta se corrió un poco y ya es tinta que ya quedó así. Eso pasa porque cuando estamos tatuando, no tatuamos inyectando la tinta hacia abajo. Si yo deslizo mi máquina en esta posición y es una línea recta, no pasa nada porque la tinta va entrando y va avanzando. Pero el problema es cuando yo hago mi línea con la máquina de lado, así o así. Porque lo que estoy haciendo es que si mi línea va para arriba y yo agarro la máquina de esta manera, obviamente la aguja está inyectando hacia un lado, no está inyectando hacia adelante ni hacia atrás en sentido de la línea, está inyectando hacia un lado. Y en este caso se corrió la tinta porque la máquina la forcé para ese lado. Todo esto, como ya les comentaba, es con fines didácticos. Tengo un video anterior donde tatué en piel sintética y realmente no hice el proceso de limpieza con la vaselina para que ustedes noten la realidad del tatuaje. No importa que tatuemos en piel sintética y se ensucie si tenemos vaselina, porque al final la vaselina nos la va a dejar bien limpia. Mucha gente le tiene miedo a tatuar en piel sintética por esa causa. Piensan que ya no se puede limpiar y que va a quedar negra. No es así. Entonces, en este caso es lo mismo. Todos estos defectitos que fui mostrando son para que ustedes vean lo que va a pasar cuando aprendan. Yo sé que es muy difícil meterse a ver un video y ver a personas que están tatuando líneas perfectas. Eso cuando empezamos es imposible. Ahora ellos solamente tatúan líneas perfectas, pero la mayoría de veces no nos dicen todos estos errores que pueden pasar ni cómo solucionarlos o prevenirlos. Por eso es que a mí me gusta que ustedes aprendan de una mortal como yo y no de uno de esos tatuadores expertos que hacen que el tatuaje se vea inalcanzable. Vamos a continuar. Voy a terminar la estrella y después les muestro cómo quedó. Listo, así quedó nuestro tatuaje. Como ustedes pueden ver, la manera de tatuar con máquinas de bobinas va a ser distinta a la manera de tatuar con máquinas tipo pen. ¿Por qué no digo máquinas rotativas clásicas? Porque la mayoría de ese tipo de máquinas también se utilizan con agujas tradicionales y la manera de trabajar va a ser muy parecida a la máquina de bobinas. Entonces, vamos a dejar de tenerle miedo a tatuar tanto con máquinas de bobinas como con cualquiera. Pero estas son las máquinas a las que más miedo se les tiene y de las que mucha gente dice que no tatúan bien, y ese no es el problema. Como en cualquier oficio, cada herramienta se va a utilizar de distinta manera que otra y estas máquinas no son la excepción. Estas máquinas necesitan conocimientos distintos a los que se necesitan para tatuar únicamente con máquinas rotativas tipo pen, pero como ya les he mencionado en otros videos, lo mejor siempre va a ser empezar por lo más difícil y no dejarlo a un lado. Siempre tener en cuenta que un tatuador que use máquinas de bobinas va a estar por encima de uno que no sepa usarlas, porque ya sabiendo usar máquinas de bobinas, cualquier máquina se nos va a hacer demasiado fácil. Ustedes pudieron ver que no importa los errores que cometamos, si nosotros aprendemos de ellos, nos van a engrandecer y también la mayoría de veces vamos a poder solucionarlos. En este caso, aquí quedó el tatuaje. No es un tatuaje perfecto porque yo quiero demostrarles que cuando uno está empezando, no van a empezar haciendo cosas perfectas. Hago este tipo de videos para que ustedes vean los errores que pueden ir cometiendo durante el proceso de aprendizaje hasta que lleguemos al nivel que nosotros queramos. Y por último, solamente les quiero comentar, no importa qué tipo de máquina o qué costo de máquina tengamos, siempre y cuando sepamos hacer las cosas de la mejor manera. Más adelante, por sugerencia de ustedes, voy a seguir subiendo videos acerca de cómo hacer línea, sombra y color, tanto con este tipo de máquinas como con máquinas rotativas clásicas y máquinas rotativas tipo pen. Espero que este video les haya sido útil para empezar a hacer líneas con una máquina de bobinas e ir aprendiendo poco a poco el proceso. Gracias y hasta la próxima.